compañeros, nosotros, el grupo 6, Mega Celeste Chinchilla, Edixon Jesús Martínez Chávez y mi persona, Dayana Castiglión, y vamos a exponerles sobre el tema el panorama político-económico costarricense de inicios del siglo XX. Vamos a empezar a hablarles sobre las contradicciones del modelo agroexportador y transformación del paisaje, que en Costa Rica de finales del siglo XIX al siglo XX se basó en el modelo agroexportador. ¿Esto en qué consistía? Se trataba de venderle a los países extranjeros nuestros productos agrícolas más importantes en esa época, como el café y el banano, como lo vemos en la imagen. Este modelo también se destacó gracias a la consolidación del capitalismo, que trataba de tomar en serio la privatización, consistía en tomar en serio la privatización de la capital, donde una inversión para generar riqueza. Al modelo agroexportador, al ser exitoso en nuestro país, obvio que iba a consistir en temas de dinero, ¿verdad? También se dio la diferencia de las clases sociales, por esto del éxito y generar más dinero, que se debía a la clase baja, media y alta. La expansión de la frontera agrícola. El país en Costa Rica, al tener más cultivo y éxito con el extranjero sobre los productos agrícolas, que en este caso sería café y banano, se iban a expandir más en terreno, ¿verdad? Para cultivar estos productos y tener más productos agrícolas para comercializar, ¿verdad? Para la exportación. También hubo un cambio en el crecimiento del mercado interno, como las importaciones dentro del país. En este desarrollo económico, las inversiones eran el tema del momento, entonces obvio que los prestamistas, ¿verdad?, iban a cumplir sus objetivos, ¿verdad?, de hacer préstamos de dinero, aprovechando la situación del modelo agroexportador. Los bancos también jugaron un papel muy importante en lo que era la expansión económica. También fueron parte de los financiamientos en el país. Hay algunos bancos que se fundaron gracias a este desarrollo del modelo. Para la década de 1880 destacaba el Banco Anglo-Costarricense, que era uno de los bancos más antiguos del país, que se fundó en 1963, gracias al desarrollo del modelo agroexportador, y el Banco de la Unión, también conocido hoy en día como Banco de Costa Rica. En las imágenes ustedes pueden ver los bancos en esa época como eran, que se veía hasta atractivos, ¿verdad?, en la ciudad, porque eran como el boom del momento, ¿verdad?, gracias al modelo agroexportador. Estas instituciones favorecieron el comercio y las actividades agrícolas con la apertura de créditos. Estos eran otorgados siempre con el capital extranjero. Un empréstito o extranjero significa un préstamo, y también tuvo convenio con Minor Key. Voy a hablarle un poquito quién era Minor Key. Minor Key era un empresario estadounidense que emprendió en Costa Rica gracias a una idea que tuvo de impulsar la construcción del ferrocarril al Atlántico y el Caribe y el desarrollo de la economía de enclave. Este señor, gracias a su emprendimiento, logró hacer una idea más favorable para el país con este ferrocarril, que era la construcción del tren, ¿verdad? Y toda la ruta del tren para comercializar también los bananos. La United Fruit Company era una entidad también comercial estadounidense que comercializaba frutas tropicales. Ellos estaban más centrados en el plátano. Entonces iban a ocupar de la ayuda de Costa Rica, porque Costa Rica en ese momento estaba cultivando banano y lo estaba exportando. Los estadounidenses desconocían de este producto agrícola, que era el banano. Como empezaron a conocerlo, ellos, gracias a Costa Rica y el convenio que tenían, lograron grandes beneficios las dos partes, ¿verdad? Tanto en el extranjero como Costa Rica, y los estadounidenses desconocían tanto de este banano que cuando empezaron a probarlo y en sus comidas, no lo consideraron como un alimento básico, sino más que todo era como un postre para ellos. Entonces, obvio que fue un éxito para Costa Rica, porque al ser un producto
desconocido para ellos, era más atractivo, llamaba más la atención, entonces logró un beneficio Costa Rica y fue un éxito comercial, ¿verdad? También Costa Rica se presentó mundialmente como un modelo exportador gracias al café y el banano, pero en este caso con la Unit Fruit Company fue el banano, ¿verdad? Que ellos utilizaban el plátano, ellos lo dicen el plátano, más destacado ya en esos países. El aumento de terrenos para el cultivo del café, oportunidad del desarrollo material de las poblaciones. Obvio que ahí, como les había dicho, como Costa Rica empezó a tener éxito con las exportaciones de estos productos agrícolas, obvio que se iban a expandir más en terreno, ¿verdad? Para el cultivo. También se disminuyó mucho el desempleo porque iban a necesitar de personas que recolectaran estos cultivos, ¿verdad? Que estaban sembrando. Como son grandes terrenos, ¿verdad? Era mucho la expansión, entonces obvio que iban a necesitar muchas personas, entonces hubo mucho empleo. También se desarrolló el material de las poblaciones con los mismos estilos europeos, utilizados como ejemplo para la arquitectura. Esto era una buena experiencia en las modificaciones, era más moderno y superaba también las dificultades climáticas y geográficas. Ya era más atractiva las instituciones y las casitas con este nuevo tipo de modelo europeo que desarrollaron, ¿verdad?, para la arquitectura. También hubo un mejoramiento económico gracias a los productos agrícolas más importantes del país. También estos productos en su época eran atractivos a nivel mundial, ya que los extranjeros los consumían como postres. No eran alimentos básicos de costumbre, como les había dicho, dependían de la estabilidad económica en Europa y Estados Unidos. No era solo los Estados Unidos que estaba ligado a Costa Rica para estos productos, también hasta Europa pasó. Todo este desarrollo mundial y económico, si llegaba a afectarse, ¿verdad?, los países extranjeros con una crisis económica, obvio que Costa Rica se iba a ver afectado, ¿verdad?, porque iban a bajar las exportaciones de los productos agrícolas, ya no iba a haber más ventas, ya no los iban a solicitar más, entonces iban afectándose el país también a esta crisis, aunque no fuera parte de ella, en parte sí perjudicaba al país por las exportaciones que hacían, ya nadie iba a comprar estos productos, ¿verdad? Vamos a hablar también de 12 secciones políticas, el reformismo de González Flores, desde 1914 a 1917, y la represión de Tinoco, de 1917 a 1919. Son varias administraciones de estos candidatos, un poquito de historia de cada uno que vamos a ver. La administración de Alfredo González Flores fue un gobierno diferente a inicios del siglo XX, sobresalía en la manera en cómo obtuvo el poder, porque se recuerda que en las elecciones de 1913 era la primera vez que se daba el voto directo en el país. Por eso vamos a hablar un poquito de este señor. El voto siguió siendo público en ese entonces, pero con la diferencia de que quien iba a votar tenía derecho de seleccionar, ¿verdad?, por él mismo el candidato de su preferencia, en la papeleta de forma privada, como hoy en día lo estamos haciendo en el país. Esto causó mucha incertidumbre entre los miembros de los diferentes partidos, entre compañeros, ya que la influencia, ¿verdad?, y la manipulación que ellos les hacían a las personas votantes se les iba a dificultar más. No les iba a hacer como muy fácil, ¿verdad?, engañar a la gente. Depende cada candidato cómo tenía las intenciones. Asimismo, se realizaron las elecciones en 1913. 3 candidatos se jugaron a la presidencia de la República, que sería Rafael Iglesias con el Partido Civil, Máximo Fernández por el Partido Republicano y Carlos Durán por parte del Partido Unión Nacional. Son esas 3 personas que están ahí arriba en las imágenes. Después del conteo de los votos, y por ser la primera vez que se hacía el voto directo en el país, los candidatos no tuvieron el apoyo que era necesario, ¿verdad?
el apoyo necesario como ellos esperaban al final. El Congreso tenía que decidir porque como esto se estaba haciendo por primera vez, el voto cambió completamente, entonces las personas desconocían un poco el tema, eran ignorantes, entonces era muy poco el apoyo de los votantes para las diferentes candidaturas, ¿verdad? Los candidatos a la presidencia, entonces al no ver votos válidos, entonces el Congreso no le quedó de otra y, ¿verdad? También ver el cero apoyo, están casi que solos en esto, el Congreso no le quedó otra que decidir por ellos mismos quién iba a ser el electo, ¿verdad? En esa época. Después de varias conversaciones entre los candidatos del mismo Congreso, Máximo Fernández y Carlos Durán renunciaron a sus opciones electorales y el Congreso obvio que rechazó la posibilidad de que Iglesias tomara de nuevo ese poder en Costa Rica. Al descartarse las opciones, el Congreso al final eligió 3 personas para decidir el nombramiento del nuevo mandatario. Ahí fue donde se decidió el nombre del diputado Alfredo González, quien asumió el poder en 1914. Sin haber postulado su nombre para el puesto, él nunca se ofreció para participar. La administración se convertiría en una excepción para ese tiempo en el mando de González Flores. Por eso se dijo desde el principio que iba a ser como un tipo de gobierno en excepción y como muy particular, muy diferente, y fue porque pasaron esta situación sobre el voto. Ricardo Jiménez Oreamuno, que fue el presidente de la República 3 veces, presidente del Congreso, presidente de la Corte Suprema de Justicia y se consideraba también un político liberal preocupado por la legislación electoral. Un ejemplo de esto fue en 1913, durante su primer gobierno, que él propuso ante el Congreso el establecimiento del voto directo y secreto en el país. También se escogía electores de segundo grado y los últimos al presidente, a los diputados y los municipios. Los legisladores rechazaron el voto de secreto y hubo un montón de intervenciones como inconvenientes en todo este tema del voto secreto y directo. La gente, como les dije, no estaban acostumbradas a esta situación, pero al final, gracias a hacerles entender a la sociedad que esta era una forma más agradable y más válida para poder escoger al presidente, ¿verdad? De Costa Rica. Entonces empezaron como ya a llamar más la atención a la gente, empezaron a organizarse mejor a la hora de votar, ya había gente que participaba más en las siguientes elecciones. Entonces así fue como poco a poco este tipo de voto secreto y directo ya fue más representativo para el país y fue parte de la presidencia, ¿verdad? En nuestro desarrollo político en nuestro país. Sería mi parte de la presentación. La dejo con la compañera Meg. Listo, pásela. Bueno, el reformismo y la justicia social. A diferencia de aquellos presidentes que en Costa Rica venían ascendiendo al poder en lo que fue el año 1870, marcados por la ideología liberal de lo que fue González Flores, él adoptó como una postura más reformista y centrada en lo que era la justicia social. Entonces, esta actitud se evidenció con el tipo de reformas que el presidente implementó, mediante las cuales lo que pretendía en realidad era proteger a aquellos sectores que eran más frágiles. Especialmente es especialmente lo que fue la Primera Guerra Mundial en Europa. La siguiente, Dayana. Dayana. Este conflicto impactó mucho lo que fue Costa Rica, ya que en nuestro país, como lo mencionaba ahorita la compañera Dayana, lo que más se exportaba y era completamente dependiente
éramos del café y el banano, las exportaciones. Entonces, la economía del país en ese momento se redujo por muchísimo, ya que el conflicto bélico provocó lo que fueron los cierres de mercados y ellos eran los que compraban nuestros productos. Entonces, esta situación genera cierto temor en ese momento en el país y la producción se financió fue con un capital externo y no con lo que fue la banca nacional. El siguiente, allá. Entonces, bueno, para afrontar lo que fue la crisis en ese momento, González Flores implementa reformas. ¿Qué son las reformas? Eran acciones en ese momento con el propósito de que el Estado pudiese usar más efectivamente los recursos y así poder disfrutar de una buena recaudación. Entonces, el mandatario pide a la población que empiece a aportar al Estado obligatoriamente, pero que el gobierno construya carreteras o que brindara electricidad a la región. Y entonces esto le daría un bienestar a las personas y también el precio de las tierras, que si tenían tierras o así y no tenían luz, entonces esto les iba a ayudar un montón para que se aumentaran el precio de las tierras. González Flores también durante su administración, él se propuso a trabajar en lo que fue el desarrollo del crédito agrícola, o sea, en construir caminos, y también se centró en lo que fue la educación. Además, él buscó disminuir lo que fue los gastos, retrasando algunas obras de infraestructura que no eran urgentes en ese momento. Entonces, bueno, como la crisis que se provocó en Costa Rica no podía vender sus productos a los otros países, entonces procuró tenerlos y que se mantuvieran a disposición de los habitantes para evitar el aumento del precio y también las especulaciones que podían hacer las personas. La siguiente. Bueno, una de las cosas más importantes en ese momento fue la creación del Banco Internacional, que tenía como fin poder mantener lo que era la estabilidad económica y de esta manera poder ayudar al gobierno como en ese momento que estaba pasando algo difícil. Liz, la otra. Bueno, Costa Rica tributa. En Costa Rica no se tenía la costumbre de tributar, entonces González decidió cambiar esta costumbre y empezó a recaudar impuestos de importación. Esto sustentó a lo que fueron los impuestos directos, pero comprendió la necesidad de que cada persona pagaba según su condición. Es decir, si yo tenía muchísima tierra y tal vez mi vecino no, entonces él iba a pagar en lo que muchos hemos escuchado, que es el rico paga como rico y el pobre paga como pobre. La siguiente. Bueno, a pesar de que González Flores trató de ser solidario con las personas que tenían y las que no tenían, por decirlo así, los que tenían dinero en ese momento se molestaron porque en ellos cayó lo que fue el peso del pago de impuestos. Además, surgió un descontento con los trabajadores por lo que se llaman, bueno, las tercerillas. ¿Qué eran las tercerillas? Bueno, esto era que les pagaban 2/3 en efectivo digamos que trabajaban, entonces les pagaban 2/3 en efectivo y lo demás les daban como un bono el tercio, o sea, no se los pagaban, sino que en un futuro se los iban a dar y ellos obviamente se molestaron, pero esto era para aliviar las finanzas en ese momento. Todas esas decisiones provocaron que los diferentes sectores manifestaran un disgusto muy fuerte hacia González Flores, lo cual produce lo que dice la imagen, ¿verdad? Un golpe de Estado. Esto se da el 27 de enero de 1917, gracias a la alianza de los sectores opuestos en su gobierno. La siguiente. Bueno, Tinoco dirigió el golpe de Estado. Tinoco se justificó en algunos factores para poder decir, bueno, para poder apoyar lo que fue el golpe de Estado, que era la oligarquía cafetalera que combate la reforma fiscal, banqueros a quienes el presidente les había quitado el monopolio, los intereses de petróleo, la impopularidad del Ejecutivo producto de una curiosa
componenda política, y también lo que fue la ambición de Tinoco, quien a la postre fue el instrumento de los factores citados. Todo esto fue parte de un descontento que se vivió en Costa Rica. La siguiente. Bueno, González Flores sí lo reemplaza a Tinoco y bueno, abandonó el poder. Sin embargo, ocurrió en contratiempo porque el presidente de Estados Unidos no quiso aceptar esto, no quiso aceptar este golpe de Estado porque decía que se tenía que hacer por las buenas, digamos, no que nadie tenía que llegar a la presidencia de una mala forma, a pesar de que Inglaterra y Francia sí validaban la posición de Tinoco, sí lo apoyaban. Bueno, Tinoco llevó varios intentos a cabo para poder ser reconocido y se destacó por último en lo que fue una organización de las elecciones, las cuales se hicieron 3 meses después de haberse dado el golpe de Estado, y entonces ahí ya Tinoco logra triunfar, pero también es importante destacar que él logra triunfar porque fue el único candidato que se tiró en ese momento como presidente, por decirlo así. Entonces, obviamente iba a triunfar, ¿verdad? Listo, ahora sigue mi compañero Edixon. Buenas noches, compañeros y profesor. A mí me corresponde hablar un poco sobre lo que fue el caos y la muerte en Costa Rica, la oposición militar, el pueblo molesto, una parte de la historia de Costa Rica. Como mencionaba la compañera Tinoco, que fue el único que estaba para ser elegido, hizo ciertos cambios para quedar en el poder, lo cual resultó inútil, pues Estados Unidos no cambió su posición. Él continuó su proceso de organización interna y ese mismo año se puso en vigencia una nueva constitución política. Al tiempo que esto sucedió, el régimen de Tinoco experimentó la oposición política y militar de diversos sectores de la población costarricense, donde se crearon movimientos, enfrentamientos, donde hubo muertes, pero que el gobierno lo reprimió con mano dura, aunque el descontento continúa en la población. Evidentemente, todos estos cambios estaban favoreciendo a unos más que a otros. Era un régimen dictatorial. Los adversarios al régimen se les persiguió, se les capturó y se les encarceló. Tal represión hizo que las oposiciones se incrementaran y con ello obviamente aumentara más el caos, más los enfrentamientos armados y obviamente la pérdida de vidas humanas. Entre ellas se destaca particularmente la pérdida del periodista Rogelio Fernández Güell y la del maestro salvadoreño Marcelino García Flamenco. Esto fue hincapié porque Marcelino García Flamenco redactó un documento en el cual él mostraba la indignación por algunos hechos atroces que había cometido el régimen de los hermanos Tinoco. En el documento, él da una parte de el sentimiento que él tenía, donde dice: soy salvadoreño y he vivido 3 años en Costa Rica, dedicado a la educación popular. Dice: en febrero último vine a Buenos Aires del Cantón de Osa a servir a la escuela de la localidad, y habiendo guardado prudente neutralidad en el país en asuntos políticos hasta el 15 de marzo último, este día me declaro en mi calidad de hombre honrado, enemigo franco del gobierno de los señores Tinoco, que autorizan el asesinato de don Rogelio Fernández Güell, Carlos Sancho, Jeremías Garbanzo, Ricardo Rivera, Salvador Jiménez y Joaquín Porras. Así citaba en la carta Marcelino García Flamenco, lo cual dio pie a que lo asesinara. Estos asesinatos, audados a las medidas represivas que implementó este gobierno de Tinoco, así como el no reconocimiento por parte de los Estados Unidos, aumentaron el descontento de los costarricenses. Todo lo que fue planteando, lo que fue esta dictadura, obviamente llegó a
a calar entre las personas, generando un mayor descontento con todo las reformas que él había implementado. En ese momento había un único periódico de oposición que circuló, el Imparcial, el cual fue obligado a cerrar al tiempo que el periódico La Información se consolidó como el principal periódico. Este periódico fue avalado por este gobierno de los hermanos Tinoco. Y evidentemente eso generaba descontento también entre las personas, porque como que vendían únicamente lo que a ellos les convenía. Como descontento acumulado de todo esto, se hizo un movimiento en el cual estudiantes y maestros se manifestaron en cuanto a la inconformidad contra este régimen. El 13 de junio de 1919 se produjo una gran movilización popular en San José. Las oficinas de este periódico, ya citado, La Información, fueron atacadas y quemadas por un grupo de manifestantes, entre los cuales se destaca la escritora Carmen Lira. El conjunto de presiones forzaron a los hermanos Tinocos a renunciar y su decisión de abandonar el país en agosto de 1919. Sin embargo, debido a estas manifestaciones y a todo el problema que estaba en este momento, con el descontento de las personas, el hermano llamado José Joaquín Tinoco no tuvo la opción y fue asesinado a metros de llegar a su casa. Esto obviamente le dio la idea de tomar más rápido para salir a lo que fue al hermano Tinoco. Entonces salió rumbo a Francia, donde se exilió luego del asesinato de su hermano. Este suceso y el estado de cosas en Costa Rica estimuló la decisión, como les comentaba. Debido a lo anterior, que ya él se había huido del país, queda el poder a cargo de Juan Bautista Quirós. Sin embargo, al ser obviamente reelegido, sí, también, elegido no de una manera democrática, tampoco fue reconocido por el gobierno de los Estados Unidos. Fueron en esta parte se requería que el gobierno de los Estados Unidos reconociera para poder seguir teniendo esa exportación e importación de los productos. El presidente Wilson ordenó al Departamento de Estado que se notificara vía telegrama que el señor Quirós no se reconocería su gobierno por parte de este país. Entonces se le solicitó que se depositase al mando al licenciado Francisco Aguilar Barquer. Una vez que Quirós abandonó el poder, se derogó la Constitución redactada durante el régimen de Tinoco y de manera seguida Aguilar ascendió al poder. Así se mantuvo hasta mayo de 1920, donde se retomó el juego político electoral en Costa Rica. Durante la década de 1910 se da el ascenso también de Alfredo González Flores a la presidencia y el primer inicio de la Guerra Mundial. Todo esto en conjunto va también obviamente a generar una crisis en el país en ese momento, porque como ya mencionaba la compañera en la explicación anterior, el café y el banano, que era el producto principal en ese momento, se exportaba de Costa Rica como un producto no como un producto principal. Entonces, obviamente eso se veía reflejado en la situación económica del país. Y obviamente los precios iban a bajar. Y se daba también la pérdida de empleos por las dificultades económicas, lo cual impactó de manera más directa a las clases populares en su momento. En 1920 era mucho más dramática que en 1914, pues habían perdido gran parte de su capacidad adquisitiva a causa del aumento en los precios de las subsistencias
mientras que los ingresos se mantenían sin modificación alguna. Más o menos, bueno, esto fue lo que pasó en el régimen de Tinoco y lo que fue el mandato de Alfredo González Flores, quien fue más o menos en su poder. Él trató de ayudar, pero aún así se vieron ciertas cosas de que no gustaron a las personas. Todo lo que fue la guerra mundial, cómo nos afectó directa o indirectamente al país. Y esto sería mi parte. Muchas gracias. Y buenas noches.